En las páginas de la historia de la humanidad, pues las tribus siempre se caracterizan porque sus fuerzas armadas, sus ejércitos y todo, tenían siempre soldados los cuales eran distinguidos por alguna cuestión, ya fuera su credo, ya fuera su magnitud a la hora de pelear, sus artes y todo. Gictuliano Presenta viene a partir de un podcast que nosotros empezamos como un grupo de amigos donde hablábamos siempre cosas como estas: cuál era el mejor guerrero, qué tribu o qué raza o qué imperio tenía diferentes clases de guerreros de élite. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer una serie no ordenada de episodios donde vamos a hablar de estos guerreros importantes. El día de hoy vamos a iniciar con un guerrero, por decirlo así, o una clase de guerreros, los cuales eran determinados por su honor, por su fiereza a la hora de pelear, por sus armas e inclusive por su vestimenta, y que ha sido representado mucho en diferentes películas, series, anime, novelas, y pues bueno, vamos sin mucho preámbulo a conversar un poquito de eso. ¿De quiénes se tratan? Bueno, primero saludaremos a los Gicturios que me acompañan. El día de hoy tengo a mi derecha a José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Gictuliano Presenta. Arigato gozaimasu. ¿Cómo? Watashi wa García José-san. Ok, ok, José. ¿Y eso a qué viene? ¿Por qué así tanta fiereza, tanta... Ahora eres japonés. Muy poco español yo, pero sí. Guerrero favorito gusta a mí mucho. Tomo arigato. Mr. Robato. Eso. Como ven, José, el día de hoy ya se nos hizo como de esos lados asiáticos. ¿Por qué será? Pues porque vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de primero esos yo personajes. trae... Ok, ¿qué nos trajo? Perdona. Domi. Domi muñeca, ajá. Tortiruro. Ok. Para verlo. No... Te traigo el Domi 13, mae. Ojo. Como no tenemos... ¿Qué número? Como Gracias. no... 12 más 1. Como no tenemos, mae, ninguna figura japonesa o ningún... Claro. Tenemos ese dummy, mae, que como ves, le podemos dar la pose que queramos. Ok. Para que lo mostres, mae. Mostremos sí, me lo dan. Entonces, para Toy Photography, este dummy 13, mae, funciona muy bien, mae. Es una figurita que están vendiendo por todos lados. Ese lo encontramos ahí en uno de esos lugares. Y viene con su famoso sable samurai. Trae varias armas, mae. Trae varias armas. Para el Toy Photography nos funciona muy bien porque, mae, tiene las articulaciones y nos permite darle la pose que nosotros queramos. Muy realista. Okay, buenísimo. Y esto entonces se le puede dar esas poses exacto japonesas ahí de el tiempo del feudo de ellos, de donde viene este personaje del que vamos a hablar, que es nada más y nada menos de los samuráis. Bienvenido, Greca, a Gictuliano Presenta. Ese es nuestro tema. ¿Cómo va todo? Buenas. Un placer estar aquí. Un saludo a todos los que nos miran siempre ahí fielmente desde sus hogares. Muchas gracias por vernos. José, Alan, ¿cómo están? Pura vida. ¿Todo bien? Pura vida en japonés, voy a decir. Así es, hoy venimos con este programa interesante en el que vamos a hablar de estas figuras históricas que son los samurái, guerreros del Japón feudal, que están sumidos un poco en la bruma de la historia, entremezclados con lo legendario, con lo romántico. Entonces, creo que podríamos dar inicio, ¿no? A ese... Claro. ¿Por qué siempre es tan útil o tan bueno, un tema bonito conversar de los samuráis? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué les llama la atención cuando mencionamos el tema samurái? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente cuando decimos un samurái? Honor. Ok. ¿Greg? Disciplina. Ok. Yo pensaba en la katana. También, sí, armamento. Siempre, claro. el arma, la katana. Arma. Sé que tiene más armas, pero de hecho siempre recuerdo la katana, la cual ellos lo ven como una parte de su cuerpo. Ellos no es como un accesorio, es como, de hecho hasta se hace honor en ciertos cómics como esta personaje Katana de DC, que es un alma lo que tiene eso, y generalmente siempre le atribuyen que hay como un alma al mismo. En Hellboy hay unas películas animadas que la espada también tiene como un alma, entonces me imagino que viene como en la historia o en el, bueno, porque siempre viene la historia, lo que se cuenta, y siempre la fantasía, y en la fantasía son cientos de historias donde probablemente mucho le metieron el alma de tal persona a la espada, y etcétera, etcétera. Así Pensaría es. yo. Mae, como vos lo decís, o sea, cada quien tiene su propia perspectiva sobre lo que le inspira a un samurái, mae. Sí. En mi caso es el honor, mae, porque siempre hacen lo que es justo. O por lo menos se ha romantizado de Se esa romantizó manera. eso, sí. Correcto.
Esa es la idea que nos han vendido, mae. No sé si algún experto en historia japonesa, mae, nos corrige, mae. Pero siempre se ha romantizado ese tipo de honor a través del Bushido. Ajá. Donde nos dice cuál es el estilo de vida de un samurái, mae. No es como el trácata ese que usaron en ¿cómo se llama? The Acolyte, que es apagar y prender el sable, mae, que eso hay deshonor ahí, mae. Ok. Sí. O sea, esa técnica que donde apaga y prende el sable láser se llama el trácata, weón, para que lo tengas ahí, mae. ¿En serio? Wow, no sabía eso. Y, mae... Dato, ¿qué? Useless. Mae, useless fact del día, mae. Ok, gracias. Pero sí, mae, o sea, a mí de toda la vida me ha encantado esa cultura o esa figura romantizada de los guerreros samurái, mae. Ujú. ¿De dónde es lo más antiguo que lo recuerdas? Que hayas estado... Siempre nos vamos a eso. De niño, ¿dónde viste un samurái? Mae, lo más cercano que recuerdo ahorita, mae, antes de Cine Karate, lo Karate. más cercano era Sankokai, mae. Sankokai tenía un poco esta faceta de samuráis, pero en el espacio, a lo ciencia ficción. Sí. Sankokai, esta versión de Star Wars que sacan, versión con todo lo de la mística de ellos, exacto. Viene como por ahí. ¿Greg? Yo debo confesar que mi acercamiento, uno de mis primeros acercamientos con los samurái, fue por medio del videojuego de Age of Empires 2, en el que bueno, sí. no solamente veíamos la Edad Media occidental, podríamos decir, ¿verdad? Sino también venían campañas en las que figuraban los samurái con la civilización del Japón. Exacto, muy bueno en ese lado. Y ellos, bueno, yo realmente si me preguntan de qué me acuerdo, yo ni idea. Sé que ya existían, ya estaban para cuando uno siempre le llamaba la atención el samurái. Una vez estando pequeño me regalaron una katana de plástico, duró un montón. Le di por todo lado, a todo mundo con esa bendita espada, por todos lados andaba riendo. Entonces hasta que al final de ya viejo no aguantó la pobre y se quebró, pero siempre muy linda con su funda y todo decorada, que les ponen como esa tela en el puño. Y bueno, ya después viendo películas como por ejemplo El Último Samurái, o digamos toda esta fanaticada que se desarrolla a partir de esta fantasía de Tarantino con Kill Bill, que usan la famosa Hattori Hanzo. Que creo que es el sueño de todos y cada uno tener su famosa Hattori Hanzo. Que en realidad Hattori Hanzo era un samurái, mae. Sí, era un samurái. Era un samurái legendario. Okay. No era un forjador de espadas. Personalizado ahí por Sonny Shiba, creo que era el actor que es supuestamente muy famoso en cine japonés y que lo usan para Kill Bill en toda esta epopeya que comprende el universo creado de The Bride, la novia, por Quentin Tarantino y por Uma Thurman, que decían Q&U, decía ahí, con todo esto. También tenemos... El personaje del samurái, como es esto de honor y como siempre se le atribuye a un guerrero ancestral, podríamos decir, guerrero ancestral místico con todas sus cosas que debate y comprende completamente el honor, al punto vos lo decís y mencionas eso de que exacto, cuando su honor se ve comprometido, hacía su famosa técnica para acabar con su vida, él mismo, que es como se le conoce, y que se usó mucho hasta inclusive en la Segunda Guerra Mundial. El seppuku. Ajá, y que de ahí terminó con estos aviones cuando hacían ya ¡Kamikaze! El kamikaze para evitar su vergüenza, que lo cual acompañaba como por lo menos el honor, como nuevamente, es como lo conocemos, como lo vimos. Así es, sí. Mae, pero en realidad, saliéndome un poco, mae, dale. Los pilotos kamikaze, esos mae no tenían atornillados ya de una vez y ya sabían a lo que iban. Tenían la cabina atornillada y ya iban directo a mandarse. Se supone que ya ellos... Exacto. Hay ciertas cosas, pero digamos, realmente los kamikazes no era tan común, digamos, que cometieran ese tipo de que hicieran eso, ¿verdad? Uh-huh. Porque sea como sea, pues recordemos que un soldado es una pieza valiosa en un ejército. Un avión es una pieza valiosísima en un ejército. Un asset muy caro. Perder esos assets no es recomendable para un ejército. Entonces, digamos, eso era como el último recurso, quizás en muchos casos, o cuando ya la batalla estaba tornándose en su contra o así, era que hacían eso, pero realmente no es que salían desde la base en Japón o las islas para de una vez ir a hacer eso, no, era como uno de los últimos recursos. Hay mucha cuestión mitológica y como ideas, digamos, que la gente se ha hecho por las películas y demás, pero en el rigor histórico no era tan común que se hiciera tampoco, pero sí.
Ok, no solo en esta parte de la guerra los vimos, sino que también en el Japón feudal, de donde salen varias historias y donde vienen películas como Los Siete Samuráis, esta famosa película muy icónica que inclusive fue recibida hace poco y se hizo un reboot, me parece. Pero las versiones western que después existieron y todo, que son Los Siete Magníficos, solo que versión ahí estadounidense siempre dándole la vuelta. No solo es vista ahí, sino también en términos de la ciencia ficción, ¿verdad? Porque siempre se debate que los Jedis son como los samuráis de ese universo. Así es. En Ahora que lo realidad, mencionaste, basados en lo que era las películas de Kurosawa también, man. Exacto. Exacto. ¿Qué es esa? Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Correcto. Sí. También se usa, bueno, obviamente es un producto de ellos, lo que es el anime, y tenemos este anime Samurai X, del que habla mucho, pues, esta parte de cómo hablando ser un ahí samurái y todo. del Batusai Himura, man. Ajá. A mí o sea, yo te voy Dale. a ser sincero, man. Yo Sí. no la vi completa. A mí me encantó únicamente la saga de Shishio, que es Ajá. el primero, man. ¿En serio? Man, es brutal, man. Es una, Sí. una serie brutal, man. Me la han recomendado mucho. Dicen que es buenísima. Tenemos el remake, que ya lo tiene Netflix, man, en la plataforma, para Ok. que el que quiera verlo, man. Es un mae, trata de un mae que era un super asesino, mae, el Batusai, el destajador, Ujú. que al final, mae, como todos cuando crecemos y envejecemos, mae, nos damos cuenta que hay cosas que son inútiles o futiles, futile. Ujú. Entonces el mae dice, no, mae, ya estoy harto de tanta violencia, mae. Y durante la dinastía Edo, mae, que Ok. se prohíben las espadas, el mae sigue utilizando su katana, pero la tiene con filo invertido. No la tiene en la parte de abajo, sino que en la Sí, parte en de la arriba. parte- Ah, Entonces es ok. una katana inservible, mae. Ujú. Y por eso lo dejan andar su espada, ¿verdad? Porque es prácticamente nada, güey. Ajá, es inofensiva. Y aún así, Sí, sí. mae, se echa un montón más. Esa serie es buenísima, mae. En serio. Así Ok. es. Algo interesante del samurái es que el samurái es un guerrero que podríamos comparar o hacerle una similitud quizás, ¿verdad? Obviamente con sus respectivas diferencias a lo que vendría a ser un caballero medieval, Y ¿verdad? el caballero medieval que conocíamos. Recordemos sí, el que los gendarme ahí. caballeros también tenían sus códigos de honor y demás. Y bueno, sus códigos de caballería, ¿verdad? Valga la redundancia. Y el samurái, como decía José al principio, tenía este código, el Bushido. El Bushido tenía algunos elementos, digamos, valores. Entre esos estaba la disciplina, el coraje, el honor, la lealtad, sobre todo la lealtad a sus señores, ¿verdad? Porque el samurái estaba al servicio de un señor feudal, Shogun, por el decirlo shogun, así. el que le El llamaban. daimyo. El Sí, daimyo. los daimyo, El shogun correcto. era el más. Debajo El estaban más. los El ciertos. shogun Ajá. fue alrededor más o menos del siglo XV, por ahí, XIV, donde ya se da El shogunato. el shogunato Ujú. de la mano de el clan Tokugawa, que es estos Ieyasu, creo es algo así. Tokugawa es el que unifica, digamos, Japón Ok. y se convierte en el primer shogun, digamos, que mantiene el poder sobre todos, ¿verdad? Por Ok, decirlo de ok. alguna manera. Ujú. Entonces, antes, previo a ese periodo Tokugawa, que era el periodo que mencionaba José, del periodo Edo, los samuráis servían a sus respectivos señores y pues eran guerreros fieles hasta el último momento. Inclusive hay una... para que Tokugawa ganara la batalla de Sekigahara, uno de sus samuráis sostuvo una invasión en uno de sus castillos y para poder darle tiempo a su señor de escapar. Y él se sacrificó, digamos, cometiendo seppuku al final, Ujú. para poder darle chance para que pudiera continuar, digamos, ¿verdad? Pero la figura del samurái tiene este elemento muy romántico, romantizada a través del cine, de la televisión, Ujú. ¿verdad? Y obviamente lo que llega a nosotros hoy
son versiones de lo que la cultura pop nos vende como un samurái, ¿verdad? Como un samurái, exacto. Pero obviamente había muchas diferencias. Quiero hacer una salvedad aquí. Nosotros dígame. no somos un programa estrictamente histórico. No, los datos que damos no son al 100% fiables, ¿verdad? Si quieren ir a un dato fiable, pues sería ya buscar cada quien a profundidad, digamos, la historia de estos guerreros. Igual preguntarle a expertos, consultar libros de historia y demás. Pero lo interesante de este tipo de guerreros es justamente todo lo que hay alrededor de ellos, ¿verdad? Cómo se ha formado toda una cultura alrededor de los samuráis. Tenemos las espadas, que son las katanas. Sin embargo, algo interesante es que durante muchos años los samuráis utilizaban más el arco y la lanza que la katana, inclusive. Cierto, habla mucho de que el arco y la flecha. No me acordaba de la lanza. Bueno, Sí. la lanza está diferente, la que solo tiene como un filo adelante. ¿sí? Ah, sí, es correcto. Ajá. Ujú. Y digamos, dentro de la cultura popular, bueno, tenemos también, hace poco salió una gran serie que demuestra un poco de este periodo, que es ¿cómo se llama, José? Esta que te gusta El mucho, Shogun. Shogun, donde vemos un poco más acerca de la cultura de los japoneses durante esta época feudal. Algo interesante es que esta época feudal de Japón realmente es reciente en el tiempo en el que termina, porque podríamos datarla del siglo XII hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Por lo que entendemos y por los hechos que se dan incluso en el último Samurai, que es la carrera armamentista de ellos, donde ya creo que todo el resto del planeta estaba ya un poco más avanzado y ellos eran muy rurales, entonces es como dando ese paso. De hecho, los Estados Unidos fueron quienes prácticamente sacaron a Japón del feudalismo. Los obligaron, pues, a comerciar. Casi prácticamente los abrieron al mundo, ¿verdad? Y entonces, desde entonces Japón tuvo un crecimiento industrial, bueno, ya en la restauración Meiji, que era ya cuando el emperador era el que tenía el poder, ya no el shogun, es cuando se da ese auge de la industrialización y que Japón se convierte en una potencia y bueno, ya posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial. Ahí después de la muerte de Watanabe, mae. Después de Watanabe, Y sí. se acaba ya lo que es el clan de samuráis. El clan de samuráis. Después de ver los cerezos. Siendo claros, podemos decir que entonces sí, el shogun no era exactamente el emperador, era una máxima autoridad, pero no Militar. era el emperador, era el militar. Era el líder militar, Era correcto. el líder militar, él es el que porque eso sale más o menos en la historia esta de Shogun. Shogun, recordemos, es una novela, ¿verdad? Un libro. Es sí, un libro, está basado en es una un novela. libro que está basado y que detalla la era, no esta armamentista, sino post-conquista de América, donde se empezó a ingresar el cristianismo en estas partes de Japón, donde Así trataron es. Ahí, los jesuitas. Ahí más que nada se le denomina el periodo Edo. Ok, ese es el periodo Edo, eso es lo que Edo. trata, que es cuando llegan jesuitas a intentar, o bueno, Sí, es que, evangelizar. como lo decía toda Greg, esta anda parte. más o menos del año 1600 al 1800. Por ahí lo anda tirando, man. Entonces, es un rango de 200 años demasiado grande, man, donde todo puede suceder. Donde Y todo como dice sucedió. Greg, man, ya cuando son inspirados o se les sugiere abrirse al mundo, man, Ajá. ¿de qué les queda, man? Cuando le sugieren fuertemente ingresar ahí, que esos personajes existieron. Bueno, existió como le acabo de decir, samurái el último, y también existe Algrim, que es, bueno, en la película. Algrim. Ajá, Algrim. Están inspirados en personajes. Por ejemplo, el último samurái, el samurái como tal, está inspirado en Saigo Takamori, que fue el último, digamos, rebelde. El último rebelde. Que le hizo la lucha, digamos, en la rebelión Satsuma, que todavía defendían estos valores de los samuráis en contra de la industrialización y todo que estaba sufriendo el Japón en esos momentos, ¿verdad? No es quizás como sucedió en la película, así muy romántico y muy así, ¿verdad? Muy heroico, pero digamos, ya fue como las últimas patadas de lo que pudo haber sido el remanente del Japón feudal y de los samuráis como guerreros. De los samuráis como guerreros. Y eran, bueno, como dice usted, el punto es que se hizo el romanticismo ahí demasiado a esta posición, pero eran así de leales, así de honorables. O sí había una que otra cosa ahí que, como todo en la humanidad, está medio tapado y que el personaje no era tan. Se dice, o no sé si se puede considerar, mae,
dentro de los clanes samurái existía uno que se llama el shinobi, Uy, ese me a.k.a. suena, sí. ninjas. Ok. Mae, Eran como no se Sub-Zero sabe, y Scorpion, ¿no? o sea, no se sabe cómo clasificarlos porque en realidad, mae, prácticamente son los mercenarios de su señor. Ok. Así es. Donde ellos sí ya no tenían honor, pero seguían siendo samuráis. Entonces hay una fina línea, mae, donde Como todo. no se sabe si meterlos como samuráis o no, mae, o dejarlos como ninjas, como Sí. shinobis. De nada hecho, más. la figura del ninja también Eso ya es muy popular, digamos, en la cultura de hoy en día, ¿verdad? Lo que hemos visto en se vendió películas y mucho, demás. sí. Pero es una figura un poco sumida en lo legendario también. No se habla tanto de un samurái como una unidad guerrera, sino justamente como decía José, muchas veces eran señores contrarios a ideas que tenían entre sí. Y bueno, mandaban algunos asesinos, mandaban algunas, inclusive ellos mismos a veces también cometían asesinatos de otros señores también, o de los rivales políticos. Entonces, de hecho, en parte en esta serie de Shogun vemos un poco eso, ¿verdad? Y las diferencias que hay entre ellos y cómo hay todo este juego de tronos también, ¿verdad? Claro que sí. Y claro, es un hecho que no existía quizá la lealtad al 100%, ¿verdad? Como se quiere hacer ver muchas veces a la figura del samurái. Por supuesto, por supuesto. Entonces, Ahí- ninjas se puede decir que sí existieron, solo que Exactamente. la forma de catalogarlo es difícil. Y el arte es el tal ninjutsu, eso sí, habrá existido. Mae, un es o sea, sí hay, pero es un derivado. sí Sí, hay, fue un son derivado derivados, de sí. todo lo que era. Ahí lo más importante que cabe decir, mae, es cuando se da la unificación de Japón por Ajá. Oda Nobunaga, o en este caso, el shogun del libro, El de shogun, la ajá. serie, mae, Ajá. que se romantiza de ese, mae, que se da la unificación, ahí se quita uno un toquecito ahí, lo que es echarse un señor a otro, mae, y estar en esas peleas. Ujú. Se quita un poquito, mae. Pero y siempre las personas siempre quieren más, mae. Entonces somos seres humanos. Esa ansiedad de poder. Ah, sí. Exacto. ¿Qué más? Bueno, hay un término mucho que llama la atención, que es el famoso running, que es el momento en que su samurái quedaba sin su señor, ¿verdad? Mae, sí, Keanu Reeves le fue muy mal Keanu en Reeves eso. le fue muy mal en Sí, esa. en el 47 Running, mae. 47, right? Entonces- esa es una historia verdadera. Eso Sí. es un 300 japonesa, Ah, podríamos bueno, algo decir. así. Por Es ahí. un cintón, mae, con un whitewash, mae, pero mae, está, Sí, a mí me cuadra mucho. a mi papá le gusta mucho, a mí me gusta, pero el desenlace no me gusta mucho, esa parte ahí, no sé, ahí donde sale como volando, se Ok. me volvió muy real. Ahí nada más como para aclarar, mae, se denomina un Ronin a todo aquel samurái que no tiene un señor o que no pertenece a ningún señor, mae. Es eso, que no Así tiene es. como un líder. Sí. Y entonces queda como en la deriva. Podríamos Mae, decir que es queda como huérfano un y agente pierde libre, sus- un forajido. Pierda sus derechos. Ujú. Pierde sus derechos, es un forajido, se parece un Robin Algo así. Hood, un todo eso. un Por eso es tan outlaw. interesante ver, digamos, las similitudes que hay inclusive entre el western estadounidense con muchas veces lo relacionan mucho con la parte de los samuráis también. Ujú. Y eso se ve mucho, justamente como decías vos al inicio, en inspiración con películas y demás como Star Wars, donde vimos al Mandalorian, ¿verdad? Que sigue también Un western. es como un western, pero sigue como ese código también de conducta que tenían, digamos, los mandalorianos, que llegan a ser una estirpe de guerreros también. Y hablando de eso, José, ¿a vos te gustó mucho esta parte? Cuando salió aquella tropa perdida en la serie de Ahsoka, ¿verdad? En Era Ahsoka. que salían estos, parecían que eran como unos running ahí, imperiales. Exactamente. Y mae, lo puedo casi que asegurar, mae, por la técnica de remiendo que tú Eso era, sí, me gustaría que Ahorita, entraras en ahorita eso. no recuerdo exactamente cómo se llama, mae. Lo habíamos compartido. Pero, si quieren verlo en eh, redes, ahí lo hemos compartido. Es donde hablamos de esa técnica. Pero sí, continúa, Pero porfa. sí, mae, es encontrar la belleza en la imperfección. De eso se trata. Por ejemplo, cuando se quiebra un plato, cuando se quiebra una taza, mae, lo importante es remendarlo en ese caso, con oro, mae. Con oro. Y así salen en los troopers. Ellos salen Exactamente. como con pedazos, los cascos. O sea, para explicarlo, los que no han visto la serie, es que llegan a un planeta, una zona. Y que encuentran a los troopers perdidos Ok. del almirante Tron, El almirante Thrawn, el correcto. famoso buscado donde ahí, han remendado sus cascos remendaron con, sus con cascos oro. con sustancias Digamos que doradas. Porque exactamente. nunca, yo creo que ellos no dicen que es oro. Entonces, Es recordando ese arte japonés antiguo, que es el que no recordamos mae, el nombre, donde que es eso. filosóficamente hablando, mae, es
encontrar la belleza en la imperfección y a partir de nuestros errores, mae, aprender y continuar. Wow. Qué importante, qué interesante ese punto. Y sí, llamaba la atención y nosotros, como les decíamos, hace tiempo lo conversábamos, le llamó mucha atención a José en esta parte, pues de cómo venían diseñados y todo eso. Y pues también que recordamos que era como un tipo de running en ese aspecto de lo que es el desenlace de esta serie. ¿Algún otro que agregar ahí un punto final a esto de ese primer guerrero que vamos a hablar? Vamos a hacer más entregas, pero hay algo Así ahí. es. Bueno, yo quería un poquito conversar un poco acerca de quizás el armamento que ellos utilizaban. Sí. Hablamos ya de las katanas, hablamos también de estas lanzas y los arcos, que eran armas muy importantes durante las épocas de los samurái. Eran hábiles guerreros que también sabían montar a caballo. Entonces utilizaban también estrategias muy efectivas a la hora del combate. Artes marciales. Tenían armaduras de láminas de metal. Dicen, bueno, en algunos casos dicen que podían llegar a pesar, las primeras armaduras podían llegar a pesar hasta los 30 kilos inclusive. Uy, bastante. Entonces eran pues un poco pesadas, ¿no? Tenían que ser guerreros fuertes para poder andar con este armamento encima. Algo muy interesante de las máscaras, de las armaduras, eran las máscaras que utilizaban. Esa famosa máscara así haciendo como una mueca y todo. Uh-huh. Y utilizaban como un tipo de visor también, donde muchas veces se les agregaban plumas de faisán en la parte de arriba, como para darle un decorado ahí. Como digamos los caballeros medievales que utilizaban también unas plumas y así. Sus plumas decorativas. Entonces, ¿Es meramente algo decorativo o algo un camuflaje? así. La mayor parte del tiempo era algo decorativo. Algo decorativo, sí. Uh-huh. Ok, muy bien por ese lado. Sí, recuerdo que sí, las armaduras siempre llamaban bastante la atención, pero los materiales no eran tan duros como por ejemplo los occidentales, ¿verdad? Los occidentales eran de metales y todo, ¿verdad? Ellos, el lado de ellos eran como cueros o qué materiales. Sí utilizaban las placas metálicas de la armadura, en algunos casos quizás alternaban con cuero y demás. Okay. Pero sí, por ejemplo, digamos, unas espadas, katanas muy famosas eran las Matsamune, que eran hechas por un herrero, Matsamune, por ahí del siglo XIII aproximadamente, que se supone que eran hechas con un tipo de hierro muy, muy resistente y además fácil, digamos, a la hora de manejar. Esta espada, la katana, se utilizaba a dos manos porque los samuráis no utilizaban escudos. A diferencia de los caballeros medievales u otros guerreros de la antigüedad y la Edad Media también, ¿verdad? Se cubrían bajo su propia espada, entonces. Ahí también, está haciendo falta siempre mencionar, que los samuráis usaban dos espadas. Así es. Ajá. Utilizaban la katana y la wakizashi, que es la pequeña. Esa es la pequeñita. La pequeñita, esa es para lugares cerrados. Baby knife, dijo. Exactamente. Con esa baby knife, una wakizashi, realizaban el seppuku. Y peleaban en lugares con cerrados. La que se realiza. O sea, sí, si en este momento yo quisiera darles a ustedes, va con la wakizashi. Así es. Así, Otra cosa interesante también es que, digamos, películas como El Último Samurái nos venden la idea de que ellos rechazaban la tecnología moderna, por decirlo así, de ese momento. Sí. Y la verdad es que no era tan así, porque inclusive los samuráis llegaron a utilizar arcabuces y armas de fuego en algunas batallas inclusive. Okay. O sea, no era que simplemente no utilizaban el armamento moderno o que lo rechazaban, sino que también lo hicieron parte de... Sí, vos sabes que ahora que estabas mencionando a Masamune, me recordé, que en el juego de Chrono Trigger, hay una espada que se llama la Masamune, y es en honor a... Ajá. ¿Vos jugaste el Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima. ¿Ese? Platinado, papá. Sí. Sí, no. De los pocos juegos que he platinado, Ok, en ese momento ingresamos aquí imagen de José donde está compartiendo el platinado. Si no, quiere decir que no la tiene. Pero sí, un juego muy hermoso, Sí, contanos una jugabilidad demasiado buena, Siempre lo hace muy bien, de hecho, de eso. Y que estamos esperando que ya salga la próxima parte, Ahorita es que estoy buscando el platino, de aquí veo como un 0 ahí, pero bueno.
Para ir cerrando, no, la verdad es que ese juego sí, José lo había recomendado mucho. Entonces, invitados están a que si tienen el jueguito y quieren ver un poco de estos personajes tan interesantes y ahí. Romantizados. Romantizados en ese aspecto. Se puede darle ese jueguillo, diría yo. Es como lo más así que me da. Ah, no. Tenemos el Assassin's Creed. Shadows. Shadows. Ese es el nuevo Assassin's Creed inspirado en el Japón feudal. Ok, ese viene Así por es. ahí. Ah, bueno, aquí tenemos, vea. No era, vamos a ver si es cierto. Es la evidencia. Vamos a ver la evidencia, a ver, porque es que a mí estos muchachos a Ahí veces a mí ahorita me dice el cuentan nombre del mucho. juego. Exacto, Ghost of Tsushima, PS4. Y bueno, compartimos aquí. La verdad es que sí. José sí tiene un platino y deberíamos tapar aquí el usuario, pero no, el usuario No, más bien el que quiera agregarme. más bien el que quiera agregar a José. Nunca juego con nadie, pero... Que en las noches comparte ahí un tiempo en nuestro canal de Geektoleando, pues puede tenerlo por ahí. Y hablando de todo eso, ya que, bueno, estamos con ese juego, ¿sí hay algo que agregar ahí? ¿O? Sí, se supone, bueno, está la fecha de salida de este videojuego está para el 20 de marzo del 2025 aproximadamente. Entonces esperamos que ya esté por salir o cercanos a la fecha. Que José lo tenga y por también, ahí. La cultura samurái está por todo lado en lo que es el anime, lo tenemos en Bleach, lo tenemos en Samurai Champloo, y ahí podemos irnos a cualquier cantidad de animes, que contienen lo que es la figura de los samuráis. Shaman King también, Shaman King, sí. Utiliza katanas, el estilo samurái, el espíritu, que ahorita no me acuerdo el nombre del protagonista de Shaman King, es un samurái también, Entonces, es una cultura, que ha venido a través de todos los tiempos. También tuve la dicha, de jugar el Total War Shogun, el 1 y el 2. Sí, cierto. Juegazos, Entonces yo sí usé los trabucos, ¿cómo es? Yo usé trabucos, usé las lanzas, Ajá. porque ahí podemos simular lo que es las batallas o podemos lucharlas nosotros con las diferentes unidades que teníamos, Así es. Y yo sí me coroné Shogun, Sí, fuiste. Sí, muy bien. Muy bonito, Felicidades, Okay. felicidades. No, este juego de Assassin's Creed es interesante porque nos da dos protagonistas. Dice que es Naoe, una shinobi, y Yasuke, un personaje africano shinobi, inspirado en una figura histórica del mismo nombre. en el verdadero Yasuke. Así es. Okay. Era un esclavo, que llegó a Japón. Y él impresionó muchísimo al señor feudal, No voy a... O sea, como dice Greg, yo no recuerdo el nombre exacto, tal vez ahí vos lo tenés, De hecho, era Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, donde lo vio tan grande, Y yo creo que se agarró con varios... con varios japoneses, y le llamó mucho la atención la ferocidad del a tal punto de que lo entrenó como samurái y luchó con él y estuvo al lado de él. Lo convirtió en un samurái con todos los derechos. Con toda la ley. Habrá que jugar ese jueguillo para ver. Y tenemos una serie en Netflix también, de Yasuke. Ajá. Exactamente. Ah, bueno, no. Sale por todo lado lo que es género del samurái. Vi como 30 minutos, pero sí está la serie, Ok, no. Gracias, José, ahí por haber compartido ese conocimiento ahí en este personaje romantizado, entonces. Romantizado. No me cuesta tanto decirlo, pero bueno, estamos por ahí. Saludos, José. Un saludo para todos aquellos que semana a semana nos siguen por acá, por Memo TV. Los invitamos a que les den un dedito ahí de me gusta y que nos sigan ahí abajo. A toda nuestra comunidad geek, a todos los que creen en este proyecto, un gran saludo para todos ustedes. Greg, ¿en qué redes nos encuentran? Pueden encontrarnos a través de YouTube por medio de Memo TV, Facebook también como Geektuleando, como Memo TV también. Estamos en Instagram, tenemos presencia en TikTok, donde estamos ahí con algunos proyectos que queremos traerles a ustedes. Y tenemos también presencia en X, aunque no la utilizamos mucho, pero ahí estamos. Para hacer X, digamos. Para hacer X, así es. Agradeciendo aquí desde el Control Master a Guillermo y desde el Estudio 33H queremos decirles y agradecerles que nos vemos en la otra semana en otra entrega de lo que es Geektuleando Presenta.